Mi nombre es Giselle Pillo Carranza, estudiante de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, perteneciente a la carrera de Comunicación. La comunicación de masas según las corrientes europeas y americanas. Los estudios sobre la comunicación mediática han generado importantes aportaciones a las ciencias sociales, en concreto a la sociología y a su evolución metodológica, y autores de uno y otro campo han trabajado y trabajan conjuntamente en la investigación comunicativa, compartiendo métodos y áreas de estudio y publicando indistintamente en revistas de sociología y de comunicación. Más allá de una discusión de etiquetas, tomaremos una posición y consideraremos que el objeto de estudio de la teoría de la comunicación y la información en la comunicación humana en sus manifestaciones de la vida cotidiana. Ciertamente se trata de un objeto muy amplio, y desde que las teorías de comunicación y la información no se suelen incluir todas las formas comunicativas, pero esto no significa que no se pueda hacer. Y es que más allá de hacer una lista de todas las formas de comunicación posibles, lo que pretende que las teorías de la comunicación y la información es descubrir cómo en las situaciones comunicativas se produce una sinergia de las diferentes formas. Sinergia comunicativa. Si pensamos en la comunicación interpersonal, es indudable que todos los sentidos actúan conjuntamente y de manera sinérgica. Pero en la experiencia de la comunicación de masas también se pone en contacto al discurso de los medios de comunicación con otras realidades no necesariamente mediáticas. Cuando vemos una película que puede tener algo que ver con una experiencia importante que hemos vivido. El efecto de la película es el resultado de la sinergia de las dos formas comunicativas. En definitiva, se podría decir que el estudio del objeto de la comunicación humana, aunque trabajo intelectual como siempre se hace de manera inevitable, focaliza más el campo de la investigación en algunos aspectos de la comunicación humana, como la comunicación de masas, que en otros. Con esta propuesta sostenemos que las teorías de la comunicación y la información tienen que partir de un objeto de estudio amplio, la comunicación humana, que después, de acuerdo con las diferentes perspectivas teóricas, se irá concretando en campos de estudio específicos. Las diversas teorías correspondientes a la Mass Communication Research, apoyada en estudios empíricos y experimentales, fueron avanzando en el conocimiento del proceso de la comunicación, especialmente en área de los efectos de los medios, pero sin romper jamás con el paradigma de Laswell, a pesar que mediante la teoría de los usos y las gratificaciones se refutó su planteamiento sobre el papel poderoso de los medios para influir sobre las personas. No se transgredió el enfoque más mediático. Si bien es cierto que la escuela de Frankfurt introdujo la primera visión crítica del pensamiento europeo sobre la comunicación y se enfrentó con sus críticas radicales en las teorías norteamericanas, no abandonó el objeto del estudio que ellos fundaron. Los medios, como el estructuralismo francés, cambió su interés del medio y su mensaje y su contenido, pero mantuvo una visión reducida del texto y de mera denuncia sobre la manipulación ideológica oculta
en todo discurso. Con ello, que continuó otorgando demasiado poder al emisor y a lo masivo, sin tomar en cuenta los procesos de recepción activa del receptor. Los estudios culturales ingleses enfocaron sus análisis sobre los problemas concretos de la cultura contemporánea, la institucionalización de la cultura y la vinculación de la cultura popular con la masiva. Asimismo, insistieron no tanto en el poder de las clases dominantes como si lo hizo la Escuela de Frankfurt, sino en las posibilidades de un contrapoder ejercido por las subalternas clases sociales, introduciendo el concepto de sujeto en la teoría de la comunicación. La corriente teórica latinoamericana fundó una visión propia sobre la comunicación, sobre todo en los conceptos de comunicación alternativa y de comunicación humana, entendida como diálogo, como posibilidad para el intercambio de roles entre el emisor y el receptor. Esta escuela, que debe teóricamente a los estudios culturales ingleses y a la Escuela de Frankfurt, emprendió una revisión profunda de los enfoques estructuralistas, semiológicos, funcionalistas y marxistas. Planteó una teoría de la comunicación diferente a la norteamericana, dando prioridad al estudio del lenguaje, y le dio un viraje a los estudios de audiencia desde perspectivas etnográficas, antropológicas, sociológicas e históricas, llenando un vacío teórico en las ciencias de la comunicación, al contribuir con la elaboración de conceptos fundamentales como el de mediación simbólica e hibridación cultural. Laswell formula algunas premisas importantes sobre los procesos de comunicación de masas. Dichos procesos son exclusivamente asimétricos, con un emisor activo que produce el estímulo y una masa pasiva de destinatarios, que es atacada por el estímulo o reacciona. La comunicación es intencional y tiende a un fin a obtener un cierto efecto observable y mensurable, en cuanto da lugar a un comportamiento de alguna forma relacionable con dicha finalidad. Esta última está en relación sistemática con el contenido del mensaje, de donde se derivan dos consecuencias. El análisis del contenido se propone como el instrumento para inferir los objetivos de manipulación de los emisores. Los únicos efectos que dicho modelo declarará pertinentes son los observables, es decir, los vinculados a una transformación, a una modificación de comportamientos, actitudes y opiniones. Los papeles del comunicador y destinatario aparecen aislados, independientes de las relaciones sociales, institucionales, culturales, en las que se producen los procesos comunicativos, pero que el modelo en sí no contempla. Los efectos corresponden a los destinatarios atomizados, aislados. El carácter descriptivo de estos trabajos se adscribe obviamente a su naturaleza administrativa, pero ello no impide que posean también una indudable importancia teórica. Un ejemplo muy claro se encuentra en el estudio de Laswell, Radio and the Print Page. La investigación financiada por Rockefeller Foundation analiza el papel del desempeño por la radio entre diferentes tipos de público y representa un esfuerzo constante de interrelacionar las características de los destinatarios con los programas preferidos por el público y con el análisis de los motivos por los que la audiencia escucha dicho programa, en lugar de otros, con particular referencia al serial listening,
opuesto a los programas de puro entretenimiento. La continua interrelación entre la finalidad de la práctica de la investigación, el saber que la gente escucha determinados programas, su importancia teórica, hallar la mejor conceptualización de los problemas, la necesidad de una adecuada metodología, concebir un proyecto global de la investigación congruente con el planteamiento conceptual. Ambas corrientes han influido en la teoría de la comunicación de masas globalmente y a menudo se combinan, han contribuido a la comprensión de cómo los medios de comunicación afectan a la sociedad, cómo la audiencia interactúa con los mensajes mediáticos y cómo la comunicación de masas puede influir en la formación de opiniones y percepciones, mientras que las perspectivas europeas tienden a ser más críticas y sociales, las americanas tienden a ser más tecnológicas y enfocadas en el efecto directo de los medios.